Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. A veces hay cosas que no podemos explicar con la razón. Hay hechos que desafían toda lógica y que quedan grabados en la memoria de quienes los presenciaron. Esta es una de esas historias que te hacen dudar de lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Lo que vas a escuchar no es un cuento inventado para asustar. Es el relato de algo que pasó en el Hospital Central Dr. Morones Prieto de San Luis Potosí. Un suceso que el personal médico prefiere no comentar, pero que todos conocen. Una historia que terminó de la peor manera posible. Roberto era un joven de 24 años, originario de Ciudad Valles. Había llegado a San Luis Potosí hacía apenas 3 meses para hacer su servicio social como enfermero. Era un muchacho tranquilo, estudioso, de esos que siempre cumplían con sus tareas sin quejarse. Vivía solo en un pequeño departamento cerca del hospital, y aunque extrañaba a su familia, estaba emocionado por esta nueva etapa de su vida. Le gustaba su trabajo. Sentía que estaba aprendiendo mucho y que cada día lo acercaba más a convertirse en un buen profesional. El hospital donde Roberto trabajaba era un edificio enorme, lleno de pasillos largos que parecían no tener fin. Durante el día, el lugar estaba lleno de gente, de voces, de movimiento constante. Pero en la noche, todo cambiaba. Los pasillos se volvían silenciosos. Las luces parpadeaban de vez en cuando. Los sonidos se escuchaban diferentes, más fuertes, más extraños. Roberto había escuchado algunas historias sobre el hospital. Relatos que contaban los enfermeros más antiguos en voz baja, cuando creían que nadie más los estaba escuchando. Hablaban de una mujer vestida de blanco que se aparecía en los cuartos de los pacientes. Una enfermera de uniforme impecable que nadie conocía pero que muchos habían visto. Le decían la planchada. Al principio Roberto pensó que eran solo leyendas, cosas que la gente inventaba para hacer más interesantes las largas noches de guardia. Él no creía en fantasmas ni en aparecidos. Era una persona práctica, de pies en la tierra, pero conforme pasaban las semanas, empezó a notar cosas raras. Pacientes que le preguntaban por la enfermera que había entrado a su habitación en la madrugada. Ancianos que describían con detalle a una mujer de uniforme blanco, muy bien arreglada, que les había dado agua o les había acomodado las cobijas. Cuando Roberto revisaba los registros no había ninguna anotación. Ninguna enfermera había entrado a esos cuartos en el horario que los pacientes mencionaban. Una noche de octubre, Roberto estaba haciendo su ronda habitual por el 3er piso. Eran las 2 de la mañana. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por las luces de emergencia. Sus pasos resonaban contra el piso de linóleo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Iba revisando cada habitación, asegurándose de que los pacientes estuvieran bien. Todo parecía normal hasta que llegó a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta. Roberto frunció el ceño. Estaba seguro de haberla cerrado bien durante su ronda anterior. Empujó la puerta despacio y asomó la cabeza. La habitación estaba vacía. La cama perfectamente tendida, lista para recibir a un nuevo paciente, pero había algo en el ambiente que no se sentía bien. El aire estaba helado, mucho más frío que en el resto del piso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió que revisaría esa habitación más tarde y siguió con su recorrido. Durante los siguientes días, Roberto no pudo quitarse de la cabeza lo que había sentido en aquella habitación. Era como si algo lo estuviera llamando, como si hubiera una presencia invisible que lo observaba. Empezó a tener problemas para dormir. Se despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama, mirándolo. Cuando encendía la luz, no había nadie, solo el silencio de su departamento vacío. Sus compañeros notaron que Roberto estaba cambiando. Ya no era el mismo muchacho alegre que había llegado al hospital.
Ahora lucía ojeroso, nervioso, siempre mirando hacia los rincones oscuros de los pasillos. Cuando le preguntaban si se sentía bien, él solo sonreía y decía que estaba cansado, que no estaba durmiendo bien. Pero la verdad era otra. Roberto estaba aterrado, aunque no quería admitirlo. Una tarde, una de las enfermeras más antiguas del hospital se acercó a él en la sala de descanso. Era una mujer mayor, de pelo gris y mirada cansada. Se sentó a su lado y le preguntó directamente si había visto algo extraño en el tercer piso. Roberto dudó antes de responder. No quería que pensaran que estaba loco, pero algo en la mirada de aquella mujer le dio confianza. Le contó sobre la habitación 312, sobre el frío que había sentido, sobre la sensación de ser observado. La enfermera asintió despacio, como si ya supiera lo que Roberto le iba a decir. Entonces le contó la historia. Le habló de Eulalia, una enfermera que había trabajado en ese hospital muchos años atrás. Una mujer dedicada, perfecta en su trabajo, que siempre llevaba su uniforme impecablemente planchado. Le contó cómo Eulalia había perdido la razón por una decepción amorosa, cómo había dejado de ser la misma persona, y cómo, finalmente, había perdido la vida dentro de esas mismas paredes. Desde entonces, su espíritu seguía recorriendo los pasillos del hospital. Algunos decían que ayudaba a los pacientes, otros que buscaba algo que nunca podría encontrar. Roberto escuchó todo en silencio. Su corazón latía con fuerza. Ahora todo cobraba sentido. Las historias que había escuchado, los pacientes que hablaban de una enfermera desconocida, la sensación constante de no estar solo. La enfermera le advirtió que tuviera cuidado, que no se quedara solo en el tercer piso durante la noche. Pero Roberto no le hizo caso. Pensó que si conocía la historia, si entendía lo que estaba pasando, el miedo desaparecería. Estaba equivocado. La noche del 28 de octubre comenzó como cualquier otra. Roberto llegó a su turno a las 11 de la noche. El hospital estaba tranquilo. Pocos pacientes en el tercer piso, todos durmiendo. Hizo su primera ronda sin problemas. Todo parecía estar en orden. Pero cuando pasó frente a la habitación 312, sintió ese frío conocido. La puerta, otra vez, estaba entreabierta. Esta vez Roberto decidió entrar. Empujó la puerta completamente y encendió la luz. La habitación seguía vacía. La cama tendida. Las cortinas corridas. Nada fuera de lo común. Pero el frío era insoportable. Podía ver su propio aliento formando nubes de vapor en el aire. Se acercó a la ventana para revisarla. Estaba bien cerrada. No había ninguna corriente de aire que explicara la temperatura. Entonces lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de una tela contra el piso, como si alguien estuviera caminando muy despacio detrás de él. Roberto se quedó paralizado. No se atrevía a voltear. El sonido se acercaba. Cada vez más cerca. Podía sentir una presencia a su espalda. El aire se volvió aún más helado. Sus manos temblaban. Finalmente reunió el valor para darse la vuelta. Y ahí estaba ella. Una mujer vestida con un uniforme de enfermera completamente blanco. El uniforme más blanco que Roberto había visto en su vida. Tan blanco que parecía brillar con luz propia en la penumbra de la habitación. La tela estaba perfectamente almidonada, sin una sola arruga, sin una sola mancha, su cabello negro recogido en un moño impecable. Pero era su rostro lo que más lo impactó. Era hermoso, pero al mismo tiempo había algo profundamente perturbador en él. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. La miraban, pero no lo veían. Su piel era pálida como la porcelana, con un tono grisáceo que no era natural. Roberto quiso gritar, pero no pudo. Su voz se había quedado atrapada en su garganta. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el terror. La mujer no se movía, solo lo miraba con esos ojos sin alma. El silencio en la habitación era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos habituales del hospital. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos en aquella habitación helada. Entonces la mujer comenzó a acercarse. No caminaba, se deslizaba,
Sus pies no tocaban el suelo. Se movía hacia él con una lentitud terrorífica. Roberto intentó retroceder, pero chocó contra la pared. No había escapatoria. La mujer seguía acercándose. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Ni odio, ni tristeza, ni nada. Solo ese vacío insoportable en sus ojos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Roberto pudo ver más detalles que hubiera preferido no ver. La piel de la mujer no era solo pálida. Tenía un brillo extraño, como si estuviera húmeda. Sus labios eran casi transparentes, y aunque su uniforme estaba perfectamente planchado, había algo antiguo en él, como si perteneciera a otra época. El olor que emanaba de ella era indescribable. Una mezcla de flores marchitas y algo más. Algo dulzón y putrefacto que hizo que Roberto sintiera náuseas. La mujer extendió su mano hacia él. Una mano delgada, de dedos largos y pálidos. Roberto cerró los ojos con fuerza. No quería ver más. No quería estar ahí. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Sintió el contacto. Los dedos de la mujer tocaron su brazo. Estaban helados, tan fríos que le quemaban la piel a través de la tela del uniforme. Un dolor intenso se extendió desde el punto de contacto hacia el resto de su cuerpo. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la presencia desapareció. Roberto abrió los ojos. Estaba solo en la habitación. La temperatura había vuelto a la normalidad. La luz parpadeaba débilmente. Se tocó el brazo donde la mujer lo había tocado. Le dolía. Cuando se subió la manga del uniforme vio una marca, como una quemadura, pero del color de un moretón profundo. La forma de unos dedos largos estaba grabada en su piel. Roberto salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras a toda velocidad, sin importarle el ruido que hacía. Necesitaba salir de ese piso. Necesitaba estar rodeado de gente, de luz, de vida. Llegó a la sala de enfermería del segundo piso sin aliento. Sus compañeros lo miraron preocupados. Estaba pálido, temblando, con los ojos desorbitados. Le preguntaron qué había pasado, pero Roberto no podía hablar. Solo señalaba hacia arriba, hacia el tercer piso. Uno de los enfermeros más jóvenes se ofreció a acompañarlo de vuelta para terminar su turno, pero Roberto se negó rotundamente. No iba a volver ahí arriba, no esa noche. Llamó al supervisor y le dijo que se sentía enfermo, que necesitaba irse a casa. El supervisor, viendo su estado, aceptó. Roberto recogió sus cosas y salió del hospital casi corriendo. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su departamento, con todas las luces encendidas, mirando la marca en su brazo. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en esos ojos vacíos, en ese frío que le había calado hasta los huesos, en la sensación de esos dedos helados sobre su piel. Se preguntaba si estaría volviéndose loco, si todo había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero la marca en su brazo era real, muy real. Los siguientes días fueron una pesadilla. Roberto intentó convencerse de que podía seguir trabajando en el hospital. Necesitaba terminar su servicio social. No podía dejarlo todo por un susto. Pero cada vez que tenía que subir al tercer piso, el pánico se apoderaba de él. Sus manos sudaban. Su respiración se aceleraba. Evitaba pasar cerca de la habitación 312. Siempre encontraba excusas para que otro enfermero hiciera las rondas en esa área. Sus compañeros empezaron a notar que algo andaba muy mal. Roberto había perdido peso. Las ojeras bajo sus ojos eran cada vez más profundas. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz sonaba distante, como si estuviera en otro lugar. Algunos intentaron ayudarlo, preguntarle qué le pasaba, pero Roberto no podía contarles. ¿Cómo explicar lo que había vivido sin que pensaran que estaba perdiendo la razón? La noche del 6 de noviembre, Roberto tuvo el turno más largo de su vida. 12 horas que parecían no terminar nunca. El hospital estaba más silencioso que de costumbre. Casi todos los pacientes del tercer piso habían sido dados de alta. Solo quedaban 3 habitaciones ocupadas, y la 312 seguía vacía, esperando.
A las 3 de la madrugada, Roberto sintió que algo había cambiado. El aire en todo el piso se había vuelto pesado, difícil de respirar. Las luces empezaron a parpadear con más frecuencia. Los pasillos parecían más largos, como si las paredes se estuvieran estirando. Intentó concentrarse en sus tareas, pero no podía. Sabía que ella estaba cerca. Podía sentirla. Entonces escuchó su nombre. Un susurro suave que venía del fondo del pasillo. Roberto. Su sangre se heló. Miró hacia la oscuridad del corredor. Al final, junto a la habitación 312, había una figura blanca, inmóvil, observándolo. No necesitaba acercarse para saber quién era. El uniforme blanco brillaba en la penumbra como una luz fantasmal. Roberto dio un paso atrás, luego otro. Pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba al final del pasillo. Estaba en medio, más cerca, mucho más cerca. No la había visto moverse. Simplemente había aparecido ahí, sus ojos vacíos clavados en él. Roberto sintió que las piernas le temblaban. Parpadeó de nuevo. Y la mujer estaba ahora a solo unos metros de distancia. Corrió. Corrió hacia las escaleras sin mirar atrás. Sus pasos resonaban en el silencio del hospital. Podía escuchar otro sonido detrás de él. Ese roce de tela que ya conocía. Ese deslizamiento suave que se acercaba cada vez más. Llegó a las escaleras y bajó los escalones de 2 en 2. Cuando alcanzó el segundo piso, se detuvo para tomar aire. Miró hacia arriba. En lo alto de las escaleras, la figura blanca lo observaba. Quieta, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Roberto entró al baño de empleados y cerró la puerta con seguro. Se miró en el espejo. Estaba empapado en sudor. Su rostro estaba blanco como la cera. Abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. Intentó calmarse, respirar profundo. Cuando levantó la vista hacia el espejo de nuevo, casi grita. Detrás de él, reflejada en el cristal, estaba la mujer del uniforme blanco. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. El baño estaba vacío. Solo él y su reflejo aterrorizado. Salió del baño temblando. Ya no sabía dónde esconderse, dónde estar a salvo. Fue a la sala de descanso y se sentó en una esquina, con la espalda contra la pared. Cerró los ojos e intentó convencerse de que todo terminaría cuando amaneciera. Solo tenía que resistir unas horas más. Solo eso. Pero el amanecer nunca llegó para Roberto. A las 6 de la mañana, cuando el turno del día llegó al hospital, encontraron algo que nadie esperaba. La puerta de la habitación 312 estaba cerrada. Eso era extraño porque esa habitación debía estar abierta. Uno de los enfermeros intentó abrirla, pero estaba trabada desde adentro. Tuvieron que forzarla. Y lo que vieron adentro los dejó marcados para siempre. Roberto estaba en el suelo, en una esquina de la habitación. Su cuerpo estaba en una posición extraña, como si se hubiera estado tratando de proteger de algo. Sus ojos abiertos miraban hacia la puerta con una expresión de terror absoluto que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Su piel estaba pálida, casi gris, y lo más perturbador de todo era que su cuerpo estaba helado. Tan helado que cuando lo tocaron, su piel estaba rígida como si hubiera estado expuesto a temperaturas bajo cero por horas. Pero la habitación tenía temperatura normal. No había señales de violencia, ninguna herida visible, ninguna explicación lógica. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, que su corazón simplemente había dejado de latir. Pero no pudieron explicar el frío, ni la expresión de su rostro, ni las marcas en sus brazos. Moretones con forma de dedos largos que cubrían su piel, como si alguien lo hubiera estado sujetando con fuerza, como si algo lo hubiera estado jalando hacia la oscuridad. El hospital intentó mantener el incidente en secreto. No querían problemas ni preguntas incómodas. La familia de Roberto fue notificada. Les dijeron que había sido una falla cardíaca repentina, algo que pasa a veces, sin explicación. Su cuerpo fue enviado de vuelta a Ciudad Valles para ser sepultado. Sus compañeros asistieron al velorio en silencio. Ninguno se atrevió a hablar de lo que realmente sabían, de lo que realmente había pasado. Después de esa noche,
La habitación 312 fue clausurada, oficialmente por reparaciones, pero nunca la repararon. La puerta permanece cerrada, nadie entra ahí, y en las noches, el personal del tercer piso evita pasar cerca, porque a veces cuando el hospital está en silencio, se puede escuchar algo desde adentro, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso, como si dos personas estuvieran ahí dentro, moviéndose en la oscuridad. Los pacientes nuevos a veces preguntan por la enfermera del uniforme blanco que entró a su habitación en la madrugada. Siempre la describen igual, perfectamente arreglada, con un uniforme tan blanco que brilla, de ojos vacíos y fríos. Y cuando preguntan su nombre, los enfermeros solo bajan la mirada y cambian de tema rápidamente, porque saben que hablar de ella es invocarla, es recordarle que sigues ahí, que puede venir por ti. La familia de Roberto nunca supo la verdad. Nunca supieron que su hijo pasó sus últimas horas solo, aterrorizado, perseguido por algo que no debería existir. Nunca supieron que murió con los ojos abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. Algo que lo había estado esperando desde el momento en que puso un pie en ese hospital. Y en las noches, cuando el viento sopla fuerte y las ventanas del tercer piso tiemblan, se puede ver una sombra que recorre los pasillos, una figura blanca que se desliza sin hacer ruido, que entra y sale de las habitaciones, que busca algo, o a alguien. Los que la han visto dicen que ya no está sola, que ahora hay otra sombra que la acompaña, una sombra más pequeña, más oscura, una sombra que se mueve torpemente, como si no quisiera estar ahí, como si estuviera siendo arrastrada contra su voluntad por toda la eternidad, porque algunos lugares guardan sus secretos, algunos muros absorben el sufrimiento y no lo dejan ir, y algunas almas no pueden descansar, no importa cuánto lo intenten, no importa cuánto supliquen, están condenadas a repetir su dolor una y otra vez, en un ciclo sin fin, en esos pasillos fríos donde el tiempo no significa nada, y la muerte no es el final. Roberto nunca salió del Hospital Central Dr. Morones Prieto. Su cuerpo sí. Pero algo de él se quedó ahí, atrapado para siempre en la habitación 312, esperando, como ella. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que suceden en la oscuridad de la noche, cuando las madres abrazan a sus bebés, sin saber que algo las observa desde las sombras. Mi abuela siempre decía que el mal existe, que camina entre nosotros buscando lo más puro para alimentarse. Yo nunca le creí, hasta que conocí a Alberto. Alberto era un hombre sencillo, de esos que trabajan de sol a sol para sacar adelante a su familia. Vivía en las afueras de San Luis Potosí, en una casa pequeña de adobe que había heredado de sus padres. Tenía 32 años cuando su esposa dio a luz a su primer hijo, un niño hermoso de ojos grandes y llanto fuerte, que llenó de alegría aquel hogar humilde. Los primeros días fueron de felicidad. Alberto no cabía en sí de la emoción. Cada noche se quedaba viendo a su hijo dormir en la cuna de madera que él mismo había construido con sus manos. Le contaba en susurros sobre los planes que tenía para él, sobre cómo le enseñaría a trabajar la tierra y a ser un hombre de bien. Pero a la tercera noche algo cambió. Alberto me contó que despertó sobresaltado, con un frío que le calaba hasta los huesos a pesar de ser verano. La casa estaba en silencio, un silencio que no era normal. El bebé no lloraba. Se levantó despacio, tratando de no despertar a su esposa, y caminó hacia la habitación donde dormía su hijo. La puerta estaba entreabierta. Él recordaba haberla cerrado bien. La madera crujió bajo sus pies descalzos cuando entró. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba la cuna con un resplandor extraño, casi plateado. Alberto se acercó y vio a su hijo dormido, respirando con tranquilidad. Pero había algo más. En la esquina de la habitación, junto al ropero viejo, había una sombra. No era la sombra normal que proyectan los muebles. Esta sombra se movía. Se retorcía como si estuviera viva. Alberto sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero trató de convencerse de que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada.
Regresó a su cama y trató de dormir, pero no pudo. Durante el resto de la noche escuchó ruidos, pasos lentos sobre el piso de tierra, un arrastrar de pies que iba y venía por el pasillo, y un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. A la mañana siguiente, Alberto le contó a su esposa lo que había visto. Ella se rió con cariño y le dijo que era el cansancio, que ser padre primerizo lo tenía nervioso. Pero Alberto no estaba tan seguro. Había algo en esa casa, algo que no debía estar ahí. Esa misma tarde fue al pueblo a comprar provisiones. En la tienda, mientras esperaba su turno, escuchó a dos señoras mayores hablar en voz baja. Una de ellas mencionó un nombre que le heló la sangre: la bruja. Alberto se acercó y les preguntó quién era esa mujer. Las señoras se quedaron calladas, intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, la más vieja, una mujer de rostro arrugado y ojos cansados, le dijo que no debía andar preguntando esas cosas, que era mejor no saber. Pero Alberto insistió. Necesitaba saber. La mujer suspiró y comenzó a hablar. Hace muchos años, le dijo, había vivido en estas tierras una mujer que se dedicaba a ayudar en los partos. Era una partera respetada, alguien a quien las familias acudían cuando llegaba el momento de traer una nueva vida al mundo. Pero esa mujer tenía un secreto. Practicaba cosas oscuras, cosas que la gente de bien no menciona. Se metía con fuerzas que no debía tocar. Un día la mujer perdió a su propio hijo. El niño apenas tenía unos meses cuando una fiebre se lo llevó. El dolor la consumió, la volvió loca. Dicen que en su desesperación hizo un pacto. Cambió su alma por la promesa de vivir para siempre. Pero el precio era alto. Para mantenerse con vida, necesitaba alimentarse de algo puro, algo inocente. Necesitaba las almas de los recién nacidos. Desde entonces, cada cierto tiempo la mujer aparece. Nadie sabe cómo la reconoce ni cómo la elige. Solo entra en las casas donde hay bebés pequeños. Se lleva lo que necesita y deja atrás solo un cuerpo vacío, frío, sin vida. Los doctores nunca encuentran explicación. Dicen que fue muerte súbita, que son cosas que pasan. Pero la gente del pueblo sabe la verdad. Alberto sintió que el mundo se le venía encima. Le preguntó cómo se podía detener a esa mujer. La señora negó con la cabeza. No se puede, le dijo. Una vez que ella pone los ojos en un niño, no hay nada que hacer. Solo queda rezar y esperar que no sea el tuyo. Esa noche, Alberto regresó a su casa con el corazón apretado. No le contó nada a su esposa para no asustarla. Pero él sabía. Sabía que esa sombra que había visto no era su imaginación. Era ella. La bruja había estado en su casa, observando a su hijo. Durante los siguientes días, Alberto no durmió. Se quedaba despierto toda la noche, sentado en una silla junto a la cuna de su bebé. Escuchaba cada ruido, vigilaba cada sombra. Su esposa le suplicaba que descansara, que se estaba enfermando por la falta de sueño. Pero él no podía. No iba a dejar que esa cosa se llevara a su hijo. Pasó una semana, luego 2. Alberto empezaba a pensar que tal vez todo había sido una tonta superstición, que las historias de las viejas del pueblo eran solo eso, historias. Pero una noche, cuando el cansancio finalmente lo venció y cerró los ojos por un momento, escuchó la voz. Era una voz de mujer, dulce y suave como una canción de cuna. Venía de la habitación del bebé. Alberto se levantó de un salto, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que le iba a explotar. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Ahí estaba ella. Era una mujer alta y delgada, vestida con ropas viejas y rasgadas. Su piel era pálida como la muerte, y su cabello largo y negro le caía sobre el rostro. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco ni pupila. Solo oscuridad. Estaba inclinada sobre la cuna, con sus manos huesudas extendidas hacia el bebé. Alberto gritó. Gritó con todas sus fuerzas y se lanzó hacia ella. Pero cuando llegó a la cuna, ya no había nadie. La habitación estaba vacía. Solo quedaba el olor. Un olor a tierra mojada y a algo podrido que le revolvió el estómago.
Su esposa llegó corriendo. Encendió la luz y le preguntó qué pasaba. Alberto temblaba. No podía hablar. Solo señalaba la cuna donde su hijo dormía tranquilo, ajeno a todo. Su esposa lo abrazó. Le dijo que había tenido una pesadilla, que todo estaba bien. Pero Alberto sabía que no había sido un sueño. Al día siguiente, Alberto buscó ayuda. Fue con el padre del pueblo, un hombre mayor que llevaba décadas sirviendo en la iglesia. Le contó todo lo que había visto, lo que había escuchado de las señoras. El padre lo escuchó en silencio, con expresión grave. Cuando Alberto terminó, el padre suspiró profundo. Le dijo que había escuchado esas historias toda su vida, que cada tantos años aparecían casos así, bebés que amanecían sin vida sin razón aparente. Le dijo que había intentado hacer algo muchas veces, que había bendecido casas, que había rezado por las familias, pero nunca funcionaba. Esa mujer, esa cosa, era más vieja que la iglesia misma, más vieja que las oraciones. Alberto le suplicó que hiciera algo, lo que fuera. El padre aceptó ir a su casa esa misma tarde para bendecirla. Llegó con su Biblia y su agua bendita, y recorrió cada rincón de la casa mientras rezaba. Roció agua en las ventanas, en las puertas, en la cuna del bebé. Le entregó a Alberto un rosario y le dijo que lo colgara sobre la cuna, que no dejara de rezar. Esa noche Alberto rezó. Rezó como nunca antes lo había hecho, pero en el fondo de su corazón sabía que no sería suficiente. Podía sentirlo. La presencia seguía ahí, esperando, observando. Los días siguientes fueron una agonía. Alberto apenas comía, apenas dormía. Su esposa estaba preocupada por él. Pensaba que se estaba volviendo loco. Le rogaba que fuera al doctor, que buscara ayuda. Pero Alberto no podía explicarle. No podía contarle la verdad sin que ella pensara que había perdido la razón. El bebé empezó a cambiar. Lloraba menos. Dormía más. Su piel comenzó a verse pálida. Sus ojos perdieron ese brillo que tienen todos los recién nacidos. El doctor dijo que tal vez era anemia, que necesitaba vitaminas. Pero Alberto sabía que era otra cosa. Ella estaba tomándose su tiempo, alimentándose poco a poco de la vida de su hijo. Una noche, Alberto estaba sentado junto a la cuna cuando escuchó pasos afuera de la casa. Pasos lentos, pesados, que se acercaban a la puerta principal. Se levantó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, y entonces alguien tocó, 3 golpes secos pausados. Alberto no se movió. Esperó en silencio conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron, 3 veces más, y luego escuchó la voz. Era la misma voz dulce que había escuchado antes, pero ahora había algo diferente en ella. Algo hambriento. «Ya viene siendo hora», susurró la voz. «Ya es tiempo». Alberto sintió que las piernas le temblaban. Quería correr, quería tomar a su hijo y huir de ahí, pero sabía que no serviría de nada. No podía escapar de ella. Nadie podía. La puerta comenzó a crujir. La madera vieja se quejaba como si algo la estuviera presionando desde afuera. Alberto vio con horror cómo la manija comenzaba a moverse lentamente, girando sin que nadie la tocara. El seguro saltó. La puerta se abrió. Ella entró. Caminaba despacio, con movimientos extraños como si sus articulaciones no funcionaran bien. Su rostro seguía oculto tras su cabello negro, pero Alberto podía sentir esos ojos oscuros clavados en él. La mujer se detuvo en medio de la sala. Ladeó la cabeza como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Luego sonrió. Alberto vio esa sonrisa incluso en la oscuridad, y fue lo más terrible que había visto en su vida. No era una sonrisa humana. Era algo vacío, algo muerto. Alberto quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso moverse, pero sus piernas no le respondían. Solo pudo ver cómo la mujer pasaba junto a él, ignorándolo por completo, y se dirigía hacia la habitación del bebé. Finalmente, algo se rompió dentro de Alberto. Logró mover los pies y corrió tras ella. Entró a la habitación justo cuando la mujer se inclinaba sobre la cuna. Vio cómo extendía sus manos sobre su hijo, cómo abría esa boca imposiblemente grande,
y cómo comenzaba a inhalar. El bebé se sacudió en la cuna. Sus ojitos se abrieron de golpe, pero no lloró. Solo se quedó mirando a la mujer con una expresión que ningún bebé debería tener. Una expresión de terror puro. Alberto se lanzó sobre ella. Trató de apartarla, de empujarla lejos de su hijo. Pero cuando sus manos la tocaron, fue como tocar hielo. Un frío que le quemó la piel, que le atravesó los huesos. La mujer ni siquiera lo miró. Simplemente levantó una mano y lo golpeó. Alberto salió volando hacia atrás, chocó contra la pared y cayó al suelo. Desde ahí, tirado en el piso sin poder moverse, vio cómo sucedía. Vio cómo algo salía del cuerpo de su hijo. Era como un humo brillante, como luz atrapada en forma de niebla. La mujer lo inhaló todo, cada pedacito de esa luz, hasta que no quedó nada. El bebé dejó de moverse. Sus ojos se quedaron abiertos pero vacíos, mirando al techo sin ver nada. La mujer se enderezó. Su piel ya no era tan pálida. Ahora tenía un ligero tono rosado, como si acabara de alimentarse. Se dio la vuelta y miró a Alberto por primera vez. Esos ojos negros lo atravesaron. «Gracias», susurró, y desapareció. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Me encontraron 2 días después. Todavía estaba en el piso de esa habitación, al lado de la cuna. No recuerdo mucho de esas horas. Solo recuerdo que no podía moverme, que no podía apartar la mirada del cuerpo de mi hijo. Los doctores dijeron que fue muerte de cuna, que son cosas que pasan, que no hay explicación. Mi esposa lloró durante semanas. Yo no pude llorar. Creo que algo dentro de mí también se fue esa noche. Ahora vivo solo. Mi esposa no soportó quedarse en esa casa y yo no la culpo. Se fue con su familia a otro estado. A veces me llama, pero yo casi nunca contesto. No sé qué decirle. No sé cómo explicarle que no pude proteger a nuestro hijo. La casa sigue igual. No he movido nada. La cuna todavía está en esa habitación, vacía. A veces en las noches, escucho pasos. Escucho ese arrastrar de pies que va y viene por el pasillo. Y escucho su voz. Esa voz dulce que canta canciones de cuna. La gente del pueblo me evita. Saben lo que pasó. Algunos me miran con lástima, otros con miedo. Como si lo que me tocó a mí fuera contagioso. Hace una semana escuché que nació un bebé en el pueblo. Es el hijo de unos vecinos jóvenes que recién se mudaron aquí. Son buena gente, trabajadora. Ella está muy feliz con su primer hijo. Anoche los vi pasar frente a mi casa. Ella llevaba al bebé en brazos, envuelto en una cobija azul. El niño lloraba con fuerza, ese llanto sano de los recién nacidos. Y yo vi algo que ellos no vieron. Vi una sombra que los seguía. Una sombra alta y delgada que se movía entre los árboles. Vi cómo esa sombra se detenía frente a la casa de mis vecinos, cómo ladeaba la cabeza como escuchando algo. Quise gritarles, quise advertirles, pero no lo hice, porque sé que no serviría de nada. Nadie puede hacer nada. Una vez que ella elige, no hay forma de detenerla. Hoy en la mañana vi a mi vecino salir temprano a trabajar. Se veía cansado, con ojeras profundas. Me pregunto si ya empezó. Me pregunto si ya escuchó los pasos en la noche, si ya vio la sombra en la esquina de la habitación de su hijo. Me pregunto cuánto tiempo le queda, y me pregunto cuántos más tendrán que pasar por esto. Cuántos padres más tendrán que despertar una mañana y encontrar a sus bebés fríos en la cuna, sin vida, sin explicación, porque ella sigue ahí. Siempre ha estado ahí, y siempre estará. Cada cierto tiempo, cuando necesita alimentarse, elige a un niño, y no hay nada que nadie pueda hacer para impedirlo. Los rezos no funcionan, las bendiciones no funcionan, nada funciona. A veces pienso en irme de este lugar, en empacar mis cosas y largarme lejos donde nunca haya oído hablar de la bruja, pero sé que no importa a dónde vaya, porque ahora sé que ella existe. Sé que está ahí afuera, en algún lugar, esperando. Y sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Cosas que suceden en la oscuridad, cuando las madres abrazan a sus bebés sin saber que algo las observa desde las sombras. Mi abuela tenía razón. El mal existe. Camina entre nosotros y se alimenta de lo más puro que tenemos. Anoche volví a escuchar los pasos en mi casa.
ese arrastrar lento por el pasillo, y escuché su voz cantando bajito en la oscuridad. «Ya viene siendo hora», susurró. «Ya es tiempo otra vez, y yo sé que pronto habrá otro padre que despertará con un frío en los huesos, que encontrará la puerta de la habitación de su hijo entreabierta, que verá una sombra donde no debería haber ninguna, y no podrá hacer nada para salvarlo, porque contra ella no hay salvación, no hay esperanza. Solo queda esperar y rezar para que no sea tu hijo el elegido. Pero alguien siempre es elegido,